Listo, ahora sí, ya está grabada, cosa que las personas que no se hayan podido conectar, bueno, lo pueden escuchar en otra oportunidad. Entonces, muy bien, chicos, gracias por la espera, perdón, disculpen la demora, temas de internet, básicamente, pero ya estamos acá, entonces vamos a revisar el tema de síndrome mononucleósico, con C, síndrome mononucleósico, y también el concepto de mononucleosis. Y en una segunda parte vamos a revisar el tema de herpes, infecciones herpéticas. Muy bien, entonces, ¿qué cosa tenemos que saber acerca de la mononucleosis infecciosa? Nosotros tenemos que saber que históricamente se le conocía como fiebre glandular, y este término fue acuñado, miren, en el siglo XIX, en 1889, a todo aquel paciente que tenía el cuadro típico con estos tres elementos que se ha conformado o que se han constituido a lo largo del tiempo como la tríada principal del síndrome mononucleósico y de la mononucleosis infecciosa, que es fiebre, faringitis y linfaadenopatías o linfadenomegalias, como prefieran llamarlo. Ahora, en 1910 comienzan a acuñar este término como remisión de leucemia. ¿Por qué? Porque eran ganglios inflamados que posterior a un tiempo, es decir, que pasaron algunas semanas, y comenzaban a revertir gradualmente, ¿no? Entonces parecían cuadro similar a aquellos pacientes que tenían leucemia y que tenían también fiebre, tenían adenomegalias, etcétera, etcétera. En 1920 recién se coloca el término como mononucleosis infecciosa, y en el 32, Paul Bunel descubre la reacción de los anticuerpos heterófilos. Por eso hoy en día la prueba se le conoce como la prueba de Paul Bunel, que son todos aquellos anticuerpos que no necesariamente reaccionan frente al Epstein-Barr virus, sino que reaccionan en realidad primordialmente frente al Epstein-Barr, pero que podrían tener reacción cruzada con otro tipo de virus, como citomegalovirus, por ejemplo. Ahora, en el 68, un trabajador de laboratorio se infecta con Epstein-Barr virus y hace el cuadro típico. Entonces, es aquí donde comienzan a asociar mononucleosis infecciosa, cuadro típico, y este trabajador lo asocia con Epstein-Barr virus y van atando cabos entre el cuadro clínico y el agente etiológico. Este trabajador, dicho sea de paso, dio anticuerpos heterófilos positivos y, bueno, el tipo de metodología ahí se las dejo. ¿Qué tenemos que saber en general? Que los síntomas en realidad tipo del síndrome mononucleósico van a ser distintos y van a ser inespecíficos, pero van a ser de una connotación o de carácter sistémico. Por ejemplo, la fiebre suele durar de 10 a 14 días, pero depende, ojo muchachos, depende del agente causal. Por ejemplo, si yo tengo un síndrome mononucleósico por una infección aguda por citomegalovirus, la fiebre puede durar hasta 6 semanas. Si yo tengo un Epstein-Barr virus, en el peor escenario, la fiebre también puede durar hasta 6 semanas. Entonces, depende. La respuesta a esta pregunta de cuánto tiempo dura la fiebre depende del agente etiológico. Puede tener una media de duración de 10 a 14 días, pero ojo, eso se puede extender hasta 6 semanas. Dolor de garganta y exudado faríngeo. La gran mayoría de personas ven este exudado en amígdalas, es un exudado blanquecino, si es que lo pueden ver ahí, o si no con el puntero, acá voy a comenzar a señalar. Es un exudado blanquecino, ¿no es cierto? Son placas blanquecinas sobre la faringe, pues las personas a veces piensan, ok, como hay pus, como hay exudado faríngeo, esto es bacteria. No necesariamente, esa es la clásica imagen de un paciente con Epstein-Barr virus. El exudado, las placas blanquecinas sobre las amígdalas, o el exudado purulento, a eso me refiero sobre las amígdalas, no es sinónimo de infección bacteriana. Los virus también pueden desencadenar este tipo de reacciones porque finalmente es una respuesta inmunológica. No es que solo la bacteria forma pus, los virus también pueden formar pus, y Epstein-Barr se caracteriza por tener un exudado faríngeo de aspecto purulento. Entonces, cuidado, porque si no le van a estar dando antibióticos a todos los pacientes con faringitis. Adenopatías, lógico, primordialmente las adenopatías que también están presentes en el síndrome mononucleósico suelen ser cervicales. También se han descrito suboccipitales. Y dentro de las cervicales pueden ser anteriores o posteriores al esternocleidomastoideo. Rash, podrían haber síntomas adicionales a los tres primeros. No se olviden que cuando tengan fiebre, dolor de garganta y adenopatías cervicales, esto es un síndrome mononucleósico. Todo lo que venga después puede ser que esté, como puede ser que no esté, ¿sí? O sea, son acompañantes, podrían no estar, podría prescindir.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que en un síndrome mononucleósico siempre tendré fiebre, olor de garganta y adenopatías? No, de repente tienes un síndrome mononucleósico que se comporta de forma típica, porque ustedes saben que cada cuadro clínico difiere del huésped. Entonces podría tener un síndrome mononucleósico con solamente fiebre y adenopatías, ¿ya? Puede ser, o sea, no siempre se cumple la característica triada. Pero lo que voy es que siempre búsquenla, ¿sí? Al menos siempre búsquenla. Y lo demás a veces acompaña y a veces no. Por ejemplo, rash, ¿no? Podría haber rash, que es en realidad un exantema generalizado, que puede estar en tronco, extremidades, y dependiendo del agente causal, va a tener de repente algún patrón típico de presentación. Yo podría tener un síndrome mononucleósico por toxoplasma gondii, por ejemplo, en el contexto de una toxoplasmosis aguda en un paciente competente. Entonces yo ya sé ahí que el rash es de baja frecuencia, ¿no? No es típico tener rash secundario a toxoplasma. No es imposible, pero la frecuencia es baja. Pero es mucho más frecuente de repente en Epstein-Barr virus, en citomegalovirus. Yo podría tener un rash secundario a la primo-infección por VIH. Cuando yo tengo un síndrome mononucleósico por primo-infección por VIH, a eso se le conoce como síndrome retroviral agudo y podría venir además de fiebre, dolor de garganta y adenopatías con rash. Entonces, mucho depende del patrón clínico del agente etiológico que está desencadenando el síndrome mononucleósico, ¿sí? Eso es por un lado. Por otro lado, podría haber también visceromegalia. Cuando hablo de visceromegalia, hablo de hepatomegalia o esplenomegalia o ambas, hepatoesplenomegalia. Podría haber también hepatitis subclínica, ¿no? O sea, son esos, en realidad, esa elevación de transaminasas que no llega a ser exponencialmente alta, como aquella que vemos con un virus hepatotropo, como por ejemplo hepatitis A, hepatitis B o hepatitis C. No suele tener en realidad ese grado de elevación de transaminasas cuando se trata de Epstein-Barr virus y citomegalovirus, pero existe finalmente, o sea, existe cierto grado de inflamación hepática y con eso puede venir hiperbilirubinemia predominio directo por hepatólisis y eso expresarse clínicamente como ictericia. Entonces podría tener hepatomegalia, hepatoesplenomegalia, podría tener ictericia, podría tener otros síntomas inespecíficos como cefalea, fatiga extrema, náusea, vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no olvidarse la clásica triada: fiebre, dolor de garganta, exudados, faringios, ¿sí? Acompañados de adenopatías, los cuales siempre tenemos que buscarlos. Ok, causas entonces, usualmente son virales, y dentro de estas virales puede ser la primoinfección por VIH una de ellas. Existen también los llamados criterios de Centor, que no los usamos mucho en realidad, pero los criterios de Centor tenían la finalidad de predecir este exudado faringio, qué tanto riesgo de infección bacteriana tiene. Entonces, miren, si es que el exudado de Centor, en realidad, o los criterios de Centor, mejor dicho, te daban un puntaje, en donde el puntaje máximo, 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 me daba un 51 a 53% de posibilidad de bacterias. ¿Qué quiere decir? Que aún cumpliendo todos los criterios de Centor, tu riesgo de infección bacteriana es del 50%, o sea, te deja igual en el 50-50. Puede que sí, puede que no. Entonces, en realidad no existe una buena manera de predecir infección bacteriana en faringitis. Tiene que concatenarse todo el cuadro clínico del paciente y tomar una decisión individualizada. Miren, todos estos son los diagnósticos etiológicos que podrían desencadenarme un síndrome mononucleósico, ¿sí? Y fíjense que la faringitis, que es uno de los síntomas del síndrome mononucleósico, representa el 6% de las consultas ambulatorias. Tal vez esto pueda significar pues un porcentaje bajo para muchos de ustedes, pero en global y en el tiempo, un 6% pues es un motivo de consulta bastante alto. ¿Cuáles son los agentes que se han relacionado a síndrome mononucleósico? Principalmente virales. Epstein-Barr virus a la cabeza, citomegalovirus. Podría yo tener un síndrome mononucleósico por una infección por virus herpes simple, tanto tipo 1 como tipo 2. Coxsackie virus, de todas las formas, A es uno de ellos, pero hay más formas. El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y el virus herpes humano tipo 6. Todos estos virus se han asociado. Ahora, también existe la posibilidad de que hagas en menor cuantía síndromes mononucleósicos con virus respiratorios.
Para todo aquel que pensaba que síndrome mononucleósico es igual a decir mononucleosis infecciosa, pues ahora se dan cuenta que síndrome mononucleósico conlleva una amplia gama de presentación o de etiologías posibles, ¿sí? La mononucleosis infecciosa es el término que se acuña cuando el síndrome mononucleósico es secundario al virus de Epstein-Barr. Entonces, si yo tengo un síndrome mononucleósico, es decir, fiebre, faringitis, odinofagia, enopatía, rash, de repente, tengo un síndrome mononucleósico y me aíslan o me encuentran a través de distintos métodos Epstein-Barr virus positivo, bueno, ahí yo puedo pasar a llamarle mononucleosis infecciosa. Si es que es secundario a otro agente, sigue siendo un síndrome mononucleósico por tal agente, ¿no? Por tal agente, que principalmente ya sabemos que es viral. Entonces, dentro de lo viral, estos son los que les he señalado, los que predominantemente se relacionan al síndrome mononucleósico. Que pueden ser otros virus, como los respiratorios, claro que sí, pero en menor cuantía, ¿no? Que pueden ser bacterias, como estreptococos, por ejemplo, que se asocian mucho a la higiene dental, etcétera. Sí, podrían ser también, pero en menor cuantía. Parásitos, no olvidar que casi siguiendo este gran grupo de las etiologías virales, una causa importante de síndrome mononucleósico es Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii. Entonces, miren qué importante es por lo menos tener este parásito como etiología plausible de desencadenar un síndrome mononucleósico, ¿sí? Un síndrome mononucleósico. Perfecto, muy bien. Ahora, si es que yo solamente analizo causas de linfadenogalias cervicales, bueno, ahí también voy a tener varias causas, ¿no? ¿Qué me puede causar linfadenogalias cervicales? Otitis, focos ontogénicos, focos infecciosos ontogénicos, infecciones del cuero cabelludo, toxoplasma, Epstein-Barr, citomega, virus respiratorios, Bartonella. Puede ser una neoplasia, ¿no? Linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, hasta sarcoidosis, ¿no? Si solamente analizo uno de los signos, en realidad mi gama de... Entonces, se tiene que englobar todo el cuadro clínico para recién plantear las etiologías a partir de los síndromes, ¿no? Ahora, en la analítica sanguínea, ¿qué espero yo encontrar en los estudios de sangre? Bueno, si es que le hago un hemograma completo al paciente, uno de los hallazgos que podría encontrar es linfocitosis. No se olviden, linfocitosis, pero principalmente linfocitosis, ¿cuándo? Linfocitosis principalmente cuando se trata de Epstein-Barr virus y citomegalovirus. ¿Qué quiere decir? ¿Que los demás no me pueden dar linfocitosis? No, también pueden hacerlo, solo que en menor cuantía. Los que más linfocitosis dan es Epstein-Barr virus y citomegalovirus, no se olviden. ¿A qué le llamo yo linfocitosis? A aquel porcentaje de linfocitos totales que es más del 50% o más de 4.000 en el recuento total o en el recuento absoluto. Entonces no se olviden que linfocitosis principalmente Epstein-Barr y citomegalovirus. Ahora, ¿podría haber linfopenia, la contraparte, como parte de un síndrome mononucleósico? Sí, también podría haber linfopenia, pero nuevamente, depende del agente que esté causando el síndrome. Por ejemplo, la primoinfección por VIH, puedes tú tener linfopenia en esta exploración analítica sanguínea en el contexto del síndrome mononucleósico. Entonces, hay agentes que podrían dar linfopenia en la primoinfección, como por ejemplo el VIH. ¿Qué más podría observar? A ver, ¿qué más me podría decir el hemograma? Bueno, el hemograma me podría decir que de repente hay trombocitopenia o algún grado de neutropenia, esto depende del virus nuevamente, y también podría decirme que hay algo de anemia, ¿no? Que es propio de toda infección o de todo proceso infeccioso generalizado o sistémico que baje un poco los niveles de hemoglobina. Ahora, ¿qué más me puede decir? Esto es importante. Linfocitos atípicos. A pesar que es importante, es sumamente inespecífico. Los linfocitos atípicos clásicamente se describen en las infecciones por Epstein-Barr virus y por citomegalovirus, pero luego se vio que están presentes en un montón de otras entidades y no exclusivamente en Epstein-Barr y citomega. Generalmente están ahí acompañando la linfocitosis, generalmente. Pero también lo puedo ver en toxoplasma, también lo puedo ver en enfermedades no infecciosas, inclusive en neoplasias, puedo ver linfocitos atípicos también.
Entonces, a pesar que es un hallazgo que dice, mira, suma, puede ser, no es específico como para atribuirlo solo a un agente causal. Eh, Ahora les voy a enseñar una fotografía de los linfocitos atípicos. En el perfil hepático, ¿qué cosa podría yo encontrar? Elevación de transaminasas. Entonces, acuérdense, la elevación de transaminasas puede verse en cualquier proceso sistémico primordialmente viral. Yo podría tener elevación de transaminasas por el citomegalovirus, por Epstein-Barr virus, ¿sí? Entonces, a veces son elevaciones que no llegan a ser comparativamente iguales al de un virus hepatotropo, como virus de hepatitis A, B, C, etcétera, pero que son elevaciones finalmente, o sea, que denotan que hay cierto grado de inflamación hepática y que también podría esto asociarse a hiperbilirrubinemia directa con expresión subclínica de repente de ictericia. Entonces yo podría ver elevación de transaminasas. Obviamente, si es que yo tengo un nivel de transaminasas muy alto, es decir, más de 500 o más de 1000, ahí yo pienso que puede ser esto secundario a un virus hepatotropo, como virus de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. En aquellos que ya tuvieron hepatitis B, podría plantear hepatitis delta o D, y también podría plantear hepatitis E, dependiendo de la zona y de las costumbres y de los factores de riesgo, ¿no? Pero entonces, los virus hepatotropos suelen tener elevaciones considerables del nivel de transaminasas, considerables, ¿sí? Por encima de 500, por encima de 1000. Perfecto. Ok, entonces las causas hemos dicho que son diversas, pero causal de mononucleosis infecciosa, virus de Epstein-Barr a la cabeza, ¿no? Otros virus como herpes simple 1, 2, citomega, herpes humano tipo 6, ya los he mencionado, y otros agentes, entre ellos VIH, rubiola, toxoplasma, etcétera, etcétera también. Eso yo creo que ya lo tienen claro, ¿no? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. ¿Todo tranquilo? Si estoy yendo muy rápido me avisan, lo que pasa es que estoy tratando de recuperar un poco del tiempo para poder vertir toda la información que les quiero proporcionar el día de hoy. Pero hasta acá, ¿todo está claro? ¿Todo está bien? Díganme sí. A ver, no me escribas, dime. No puedo ver, pues estoy viendo la pantalla. Todo claro, doctor. Lo máximo, ya está, muchas gracias. Muy bien, entonces, características de la infección. Ok, vamos a ver si es que clínicamente yo podría inferir algún agente causal. Ya está, perfecto. Entonces, ¿qué pasaría si tengo mononucleosis infecciosa, así como tal? Es decir, aquella que es causada por Epstein-Barr virus. Listo. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo esperaría clínicamente? Lo que yo espero es que de repente hayan adenomegalias, pero estas pueden ser generalizadas, ¿ah? No solamente puedo tener eh, digamos, la fiebre, la faringitis, las adenopatías cervicales que ya les he mencionado, o sea, la presentación clínica tal cual, sino aparte que podría también tener adenomegalias inguinales, axilares, posteriores a veces, ¿no? Eso se refiere a las suboccipitales, podría ser que también lo vea. Podría también ver ese gran incremento en el volumen de las amígdalas y el exudado purulento. Esplenomegalia, no se olviden, en una mononucleosis infecciosa la esplenomegalia es característica, ¿ah? Característica. Es más, se describe que en menos del 1%, si no me equivoco, hay riesgo de ruptura esplénica, ¿no? Y bueno, en los métodos diagnósticos lo que voy a tener es anticuerpos heterófilos positivos y también podría pedirle el Ehrlich-Capside, el Epstein-Barr Ehrlich-Capside o el anticuerpo contra el Ehrlich-Capside que también me puede ayudar, IgM lógicamente para los episodios agudos. Para el virus herpes humano tipo 6, de repente no hay en realidad un signo clínico característico como la fiebre, faringitis y adenomegalias. De repente no suele presentarse de esa manera en la mayoría de casos, pero sí en realidad podrían haber linfadenomegalias cervicales que podrían tener una duración sustancialmente mayor, que pueden estar presentes hasta más de 3 meses, según lo que están acá describiendo. ¿Cómo el diagnóstico? Serología, ¿no? IgM para virus herpes humano tipo 6 y también en algunos casos podría pedir de repente directamente PCR, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? En los pacientes con citomegalovirus que hacen un síndrome mononucleósico, algunos le dicen mononucleosis-like síndrome,
Pueden tener 5 a 7% en realidad de la presentación clínica característica, pero podrían venir también con hepatitis anitérica, esto que les digo de elevación de transaminasas, pero no en niveles comparativamente iguales al de un virus hepatotropo. Puede tener fiebre prolongada, les había comentado que puede llegar hasta 6 semanas. Pueden tener también adenopatías cervicales y generalmente los pacientes han tenido contacto con niños menores de 2 años. La forma de hacer el diagnóstico, serología IgM, para citomegalovirus. Otras formas, como el antígeno PP65 o el PCR para citomegalovirus, son en realidad métodos diagnósticos en pacientes inmunocomprometidos. El herpes humano el virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, los dos te pueden dar síndrome mononucleósico. Pero bueno, el tipo 1 generalmente puede asociarse también a gingivoestomatitis. Puede también causar exudado purulento en las amígdalas y dar odinofagia significativa, o sea que realmente limita o afecta a la persona. Pero la gingivoestomatitis, no se olviden, sobre todo con el virus herpes simple tipo 1, ¿ok? A ver, la forma de hacer el diagnóstico es de repente hacerle un test de Zank en alguna secreción o en un exudado, o también hacerle un cultivo viral, también podrían ser opciones válidas. Muy bien. Ahora, uy, ¿qué pasó acá? Se me acabó. Ahí está. Ok. ¿Qué pasa si esto es bacteriano? Como por ejemplo por un estreptococo piógenes. Ah, ya. Entonces, esto sí tiene riesgo de hacer otras complicaciones, ¿no? Como que termines haciendo una fiebre reumática. Y acá lo que vas a ver es que también puedes tener adenopatías, puedes tener también compromiso de amígdalas, de paladar, de faringe, pero en realidad no vas a tener hepatoesplenomegalia. Cuando es bacteriano, pues es raro, ¿no? Que vayas a tener hepatoesplenomegalia. ¿Vale? La esplenomegalia generalmente asóciala a Epstein-Barr virus, ¿sí? A Epstein-Barr virus. Como el diagnóstico, pues cultivo de bacterias en éxodo faríngeo, ¿no? Toxoplasmosis, mira, lo que puedes tener es adenopatías pequeñas, simétricas, no dolorosas, a nivel cervical, en paciente con historia de haber consumido carne poco cocida o de tener gatos o exposición a las heces del gato. Generalmente en el Perú, pues todos hemos comido carne poco cocida o cruda, etcétera, etcétera, pero en otras realidades esto es un antecedente como que muy llamativo, ¿no? Para nosotros puede ser algo muy rutinario, ¿no? Que pidas una carne término medio, 3/4, etcétera. Bueno, eso ya te hace riesgoso de tener toxoplasma, y en el Perú tenemos un montón de toxoplasma, por si acaso. Ok, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico por serología, IgG, IgM para toxoplasma. Por último, VIH, ¿no? El VIH, la presentación clínica es abrupta y te puede durar, en realidad te puede durar 2 semanas, hasta describen hasta 4 semanas. Tú podrías tener también úlceras en la mucosa oral, en los genitales, en la región anal. Podrías tener igual linfadenomegales, cervicales, axilares, occipitales por 7 a 14 días. Podrías tener este exantema generalizado que va desde la cara, tronco, extremidades, lo que les estaba comentando, ¿no? Y acá los factores de riesgo para la transmisión del VIH, que ustedes ya la conocen bien, ¿no? Conductas de riesgo tipo relaciones sexuales sin preservativo, o de repente ser usuario de drogas por vía parenteral como antecedentes relevantes. Hay más, ¿no? Ustedes saben que hay muchos más antecedentes. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Por ELISA, generalmente tratar de que sea una ELISA de 4ª generación. Sabemos que la primoinfección, mucho de estas serologías, y esto hago un paréntesis para todos los agentes etiológicos que estoy explicando, muchas de las pruebas serológicas tomadas en fase aguda de estos agentes van a salir negativos al inicio. O sea, si yo tengo un paciente que tiene menos de 7 días, menos de 14 días de enfermedad, lo más probable es que yo les haga esta metodología diagnóstica, y la gran mayoría de estos métodos diagnósticos, como ustedes habrán visto, son basadas en la detección de anticuerpos. Entonces, la gran mayoría de estos pacientes con menos de 2 semanas de enfermedad probablemente salgan negativos. Entonces, hay que instruir muy bien al paciente y explicarle que la metodología diagnóstica basal es necesaria, a pesar de que salga negativa, para tener posteriormente en el control la evidencia de la seroconversión. Entonces, la seroconversión va a variar de un agente etiológico a otro y va a variar también dependiendo de la técnica diagnóstica que emplee. Por ejemplo, solo hablando de VIH, una ELISA de 4ª generación de repente es uno de los métodos basados en anticuerpos y antígenos más sensibles que tenemos hoy en día para la detección temprana del VIH.
podría ser positivo a partir de la segunda semana, es decir, a partir del día 14 en adelante, yo recién podría considerar pedir el ELISA de cuarta generación como para controlar. Entonces, hay que instruir muy bien al paciente de que estas pruebas inicialmente pueden o tienen una alta chance de salir negativos si el tiempo de enfermedad todavía es corto o menor a 2 semanas y que posteriormente van a haber necesidad de hacer estos controles para evidenciar y constatar la cero conversión, ¿sí? Ahora, hay etiologías que pueden darme síndromes parecidos al síndrome mononucleósico y que no tienen nada que ver con procesos infecciosos. Ese es el tenor de esta lámina. Por ejemplo, sarcoidosis, lupus, neoplasias, o sea, yo puedo tener el debut de un linfoma de Hodgkin o no Hodgkin como aparentemente un síndrome mononucleósico, reacciones a drogas, ¿no? Y reacciones a drogas. Estos agentes infecciosos, en realidad, la idea es que simplemente conozcan que hay otras posibilidades no infecciosas que me pueden dar síndromes similares al mononucleósico que les estoy comentando. Cuando es por Epstein-Barr virus, ese es casi el síndrome más común, ¿no? Fiebre, escalofríos, faringitis, conos sin exudados, linfadenopatía anteriores sobre todo son muy comunes, pero también podrían haber axilares, inguinales, como ya les he mostrado en la lámina, clásicamente linfocitosis con presencia de linfocitos atípicos y anticuerpos heterófilos. Este es un cuadro así de libro de mononucleosis infecciosa. No olvidar que en la imagen o en la exploración física, esplenomegalia es casi característico, hepatomegalia puede haber, ictericia no suele existir porque son hipertransaminasemias sin elevación de bilirrubina clásicamente, puede o no tener rash, ¿sí? Pero acá hay un dato importantísimo. A veces ven ese exudado faríngeo en una persona que tiene fiebre, dolor de garganta y adenopatías cervicales y la persona o el médico le da amoxicilina con ácido clavulánico o le da amoxicilina, diciéndole, ok, tienes una faringitis, vas a tomar amoxicilina. Si es que la persona ya tenía rash al momento de la evaluación y uno le da un beta-lactámico, como una penicilina, como amoxicilina, por ejemplo, el rash se exacerba, ¿sí? Se exacerba. Eso es un signo bien característico de una probable mononucleosis por Epstein-Barr virus, o mononucleosis infecciosa, mejor dicho, propiamente dicha. Ok, ya saben que la mononucleosis infecciosa anteriormente se conocía como la enfermedad del beso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se transmite por saliva, ¿no? Entonces se ha visto, por ejemplo, que los virus se han encontrado en el 10 a 20% de sujetos sanos, entonces existe la posibilidad de también ser un portador asintomático. 6% de los pacientes que tienen mononucleosis infecciosa en realidad han tenido un contacto previo con otro paciente que tenga mononucleosis infecciosa. Esto hace que en realidad no sea tan claro el hecho de preguntarle al paciente si ha tenido contacto o no con alguien que tenga el mismo diagnóstico, porque a veces, en el 94% de las veces, el paciente no ha tenido ningún tipo de contacto previo. Entonces, no descartarlo si es que no ha tenido en realidad. La transmisión sexual y sangre se ha descrito, ¿no? Por hemoderivados, pero es raro que se contagie de esa manera. Y el periodo de incubación es variable, que puede ser de 30 hasta 50 días, y lo que se da es la infección lítica de linfocitos B a partir, o en las amígdalas, mejor dicho, ¿no? Con eso tú eliminas el virus por la saliva hasta un año, en realidad, desde la infección o desde la primoinfección y en gran cantidad, y te quedas con linfocitos B de memoria en los reservorios que van a estar circulantes para defenderte y protegerte de las reinfecciones. Entonces, en realidad, la sintomatología que uno tiene, fiebre, adenomegalia, exudofaringio, faringitis, hepatomegalia, esplenomegalia, hipertransaminasemia, etcétera, todo eso es secundario principalmente a la respuesta inmune del huésped. Ahí le dejo las láminas de lo que acabo de comentar. Y este es un cuadro en realidad que trata de poner toda la patogenia que se ha explicado en base a la infección, ¿no? Desde que, por ejemplo, el virus infecta el sistema linforeticular, que puede elevar transaminasas, que podría, raro, generar ictericia y hepatomegalia, principalmente genera esplenomegalia en el 50-60% de las veces. Linfadenopatías generalmente son anteriores, pero sí hay también a nivel posterior, axilar inguinal, son más características, y que tengas linfocitosis con presencia de linfocitos atípicos en la analítica sanguínea, etcétera, etcétera. Generalmente esto es lo que desencadena el cuadro clínico, ¿sí? O el cuadro clínico que termina resultando, el que tú dices que es clásico del libro. Y esta es toda la cascada de eventos que suceden para hasta que tú llegues a esto.
Ahora, cuando tú produces anticuerpos, ahí es donde tú puedes detectar los anticuerpos heterófilos, por un lado, ¿sí? Que son en realidad sumamente útiles para hacer el diagnóstico, es la clásica prueba de Paul Bunel, o también puedes solicitar el IgM, early capsid o antígeno de la cápside viral, perdón, para poder llegar al diagnóstico. Pero siempre explicarle al paciente que va a haber posibilidad alta de que tengas un primer resultado negativo y que en realidad luego tengas que constatar la seroconversión. ¿Qué complicaciones podrías tener en realidad secundarias a la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus? Les había comentado, miren, rotura esplénica del 0.5 al 1% por la gran esplenomegalia con la que puede cursar la persona. Esto puede ser a la tercera semana y reportar hasta la séptima semana. Por eso a toda persona con mononucleosis infecciosa tienes que decirle reposo absoluto. No puede estar haciendo sus actividades de vida cotidiana como normalmente las hace. Raro, pero que termines generando una obstrucción de la vía aérea, bien sea por la gran inflamación de amígdalas o bien sea por las linfadenomegalias. Raro, en el 1%, ¿sí? En el 1%. Que desencadenes el famoso síndrome hemofagocítico, cuyo sinónimo también es histiolinfocitosis hemofagocítica. Podría ser, esa es una respuesta anómala del organismo, en donde hay una excesiva actividad de los linfocitos natural killer, linfocitos T citotóxicos, que comienzan en realidad a fagocitar y comienzan, o mejor dicho, a promover la fagocitosis de linajes celulares. Entonces esto clínicamente se puede expresar como fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia y también con citopenias. La persona comienza a tener bicitopenia o pancitopenia, asociado pues a incremento en el valor de triglicéridos, incremento o mejor dicho consumo del fibrinógeno y pudiendo terminar en coagulación intravascular diseminada y muerte de la persona. Entonces, mucho cuidado con esto. 50% por Epstein-Barr, ¿no? De los síndromes hemofagocíticos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué complicaciones hematológicas? Bueno, ya habíamos mencionado la linfocitosis, ya habíamos hablado de un poquito de que podía haber plaquetopenia, pero usualmente leve, y menos frecuente se ha descrito también anemia hemolítica, anemia plasia, PTT o coagulación intravascular diseminada, generalmente como parte del síndrome hemofagocítico este último, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué complicaciones neurológicas? El 1 al 5% de los pacientes se ha descrito eh, encefalitis, cerebelitis, síndrome de Guillain-Barré, parálisis facial, meningitis aséptica, mielitis transversa, neuritis periférica, es decir, son raros en realidad, son raros. Acuérdense que para el síndrome de Guillain-Barré, todos los pacientes que tienen un agente infeccioso pueden servir de gatillo o de desencadenante para después desarrollar el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré propiamente dicho no es un diagnóstico infectológico, es una consecuencia que puede ser desencadenada o gatillada por una infección de fondo. Esta puede ser viral, puede ser bacteriana, etcétera, etcétera. Ahora, no siempre va a haber una infección que desencadene un Guillain-Barré. Un Guillain-Barré también puede presentarse en otro tipo de contextos. Entonces, bueno, el virus de Epstein-Barr es uno de los agentes infecciosos que podrían estar dentro de este grupo de agentes que lleven al síndrome de Guillain-Barré en algunas personas predispuestas. Esto es un poco de lo que ya les mencioné. Ahora, ¿cómo lo enfocamos? El enfoque es, miren, tal cual. Primero tengo que partir del cuadro clínico. Entonces ahí busco la tríada clásica. ¿Cuál era la tríada clásica? Fiebre, odinofagia o faringitis y también adenopatías, que generalmente son cervicales. Ya está. Entonces, si tengo la clínica, lo que voy a hacer es buscar después los signos analíticos. Pero ojo, esa clínica de tríada clásica también la tengo que complementar con toda mi evaluación física, ¿no? Entonces voy a ver si en la piel hay rash, si tiene hepatoesplenomegalia, si tiene ictericia. Voy a hacer una evaluación completa. Yo creo que a eso se refiere ese primer cuadradito de clínica compatible, ok, evaluación física completa. A partir de entonces, si es que sí podría tener una clínica sugerente, voy a pedirle hemograma, y en el hemograma voy a ver los hallazgos característicos. Por ejemplo, la presencia de linfocitosis con linfocitos atípicos. También voy a pedir un perfil hepático donde evaluaré sobre todo las transaminasas y por ahí le daré un vistazo a la bilirrubina, ¿no es cierto? Y ahí aprovecho para hacerle la serología de Epstein-Barr. ¿Qué serología le hago, muchachos?
Ah, ya, entonces ahí podría yo pedir anticuerpos heterófilos, ¿no es cierto? Podría pedir los anticuerpos heterófilos o la reacción de Paul-Bunel, o también podría pedir el IgM con el antígeno de la cápside viral, el llamado BSA. También podría pedirle el llamado early cápside, por si acaso, ¿ah? Eso también es importante. Si me dan la serología positiva, bueno, se acabó el misterio y ahí tengo ya el diagnóstico de mononucleosis infecciosa. Si es que tengo serología negativa, pero la sospecha es alta, entonces podría considerar hacerle la llamada prueba EPNA. ¿EPNA a qué se refiere? Antígeno nuclear de Epstein-Barr virus. Bueno, eso podría ser. Si es que aún así mi sospecha es alta, pero no me ha dado el resultado positivo, serológico positivo, entonces valoren en realidad si es que esto simplemente estoy en un periodo de ventana y tengo que esperar y más adelante vuelvo a pedir el examen, o de repente que tengo otra posibilidad que no sea Barr y que me dé un cuadro similar, un síndrome mononucleósico secundario a otra etiología. Y acá tenemos, por ejemplo, citomegalovirus, VIH, toxoplasma, virus herpes humano tipo 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si es que no tengo la clínica compatible de un síndrome mononucleósico de inicio, considera pues que es una amigdalitis que podría ser secundaria a una bacteria, ¿sí? Entonces ahí le das tratamiento antibiótico y evalúas la respuesta al antibiótico. Si por A o B tenía rash y con el antibiótico se exacerba, no, vuelve a plantear mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus. ¿Por qué? Porque tú sabes que con los beta-lactámicos las mononucleosis infecciosas se vuelven a encender. Y si no, bueno, le sigues dando el antibiótico hasta ver la curación. Eso depende de cómo lo has clasificado y si tu sospecha clínica inicial incluía bacterias. ¿No es cierto? Perfecto. Esto acá lo voy a pasar, que es el tema de los métodos diagnósticos y la posibilidad del diagnóstico combinando clínica con el tratamiento. Esto también. Ahí se los dejo, muchachos. Pero es un poco más de lo mismo. Esto quería enseñarles, miren, los linfocitos atípicos. Son estos linfocitos con una morfología un poco especulada y que tienen un núcleo cerebroide, ¿sí? Un núcleo cerebroide. Más del 20% de las veces secundarios a Epstein-Barr virus y citomegalovirus. Menos del 20% de las veces infecciones como, por ejemplo, otros virus como rubiola, virus herpes simple, varicela, virus herpes humano tipo 6, influenza, o bacterias también podrían generarme esto, ¿no? Tuberculosis, brucela, sífilis, parásitos como toxoplasma también, o esto puede también estar inducido por drogas de repente, dermatitis herpetiforme, radiación, estrés, intoxicaciones, etcétera. Miren, toda estas, en realidad, numeración de causas de linfocitos atípicos solamente es para decirles qué cosa, que son total y completamente inespecíficos. Mucho más frecuentes en Epstein-Barr virus y citomegalovirus, sí, mucho más frecuentes, pero podría también verlo en una serie de otras posibilidades que engloban infecciones y causas no infecciosas. Entonces, no pensar, hay linfocitos atípicos, esto es Epstein-Barr, no necesariamente, ¿sí? Con frecuencia sí lo es, pero no necesariamente. También hay numerosas otras causas. Y acá también es una tablita que engloba lo mismo, solamente para que vean también que dentro de las otras causas también están las neoplasias, ¿no? Que no las había colocado en la anterior. Neoplasias como el linfoma de Hodgkin. Ok, miren los marcadores en realidad para que ustedes vean por sí mismos cuáles son los marcadores que se elevan inicialmente y vean cómo el IgM para el antígeno de la cápside viral es uno de los que primero comienza a elevarse para el diagnóstico de Epstein-Barr virus. Y este otro también es importante, ¿no? El early cápside. El early cápside también es un marcador importante. Pero bueno, no se olviden, el IgM, antígeno de la cápside viral para Epstein-Barr virus para los cuadros agudos, ¿sí? Para los cuadros agudos. Perfecto. Ahora, en marcadores en realidad para interpretar pruebas IgM, IgG, yo creo que eso lo voy a pasar. No quiero hacer mucho hincapié. Solamente acá se refuerza el tema de la seroconversión y también saber interpretar si es IgG positivo o IgM negativo. Yo creo que ustedes saben muy bien que un IgG me habla de infección previas o pasadas y el IgM me habla de infecciones más recientes, ¿no? Perfecto. Esta es una tablita que engloba un poquito más de lo mismo, ¿sí? Y este de acá es para citomegalovirus, por ejemplo. Estos son los métodos diagnósticos para citomegalovirus. Acuérdense, antigenemia para citomegalovirus, como el PP65, el cultivo viral o las técnicas moleculares como PCR, generalmente son métodos para inmunocomprometidos, pacientes oncológicos sobre todo, donde yo, por ejemplo, estoy testeando citomegalovirus por carga viral, es decir, por PCR. Mientras que el inmunocompetente sí puedo hacer en realidad la serología, ¿sí?
Entonces acá me sirve bastante en la serología pedir IgG y IgM para constatar posteriormente la seroconversión o de repente de saque diagnosticar ya la infección aguda, ¿sí? Entonces generalmente utilizo anticuerpos IgG y IgM para el inmunocompetente. De igual manera, ¿no? IgG y IgM para toxoplasma, yo creo que esto de acá ya lo he mencionado. ¿Y qué hay de la evolución? Generalmente los pacientes se recuperan sin secuelas, la mayoría de casos a los 2 meses ya están total y completamente recuperados. Entonces quiere decir que esto los va a acompañar un par de meses, no es un simple resfrío o una simple gripe que se va a ir de un momento a otro, ¿no? Esto puede acompañarlos buen tiempo. Entonces hay que instruirlo al paciente que tenga mucha paciencia. Imagínense un síndrome mononucleósico por un citomegalovirus, que le digas va a estar 6 semanas con fiebre, pues a nadie le va a gustar esa noticia, ¿no? Entonces tienes que instruirlos. ¿Por qué? Porque si no se van a impacientar. Peor aún, de que le digas, pues, este cuadro puede ser por un citomegalovirus, pero tus pruebas aún son negativas. Entonces, peor aún, la incertidumbre, el qué será, estará de repente en lo correcto, no será otra cosa, etcétera, etcétera. Tienes que tener muy buena relación con tu paciente y tenerlo muy bien instruido para que te acompañe en el tratamiento. El laboratorio y la sintomatología en realidad mejoran en un mes hacia adelante y lo que le demora de repente un poquito más son las linfadenopatías y la fatiga. Por ejemplo, si la infección o el síndrome mononucleósico fue por toxoplasma Gondy, es decir, fue una toxoplasmosis aguda, las linfadenopatías pueden estar hasta un año con uno. Algunos describen que pueden estar ya toda la vida, o sea, que el ganglio que creció podría acompañar ya toda la vida al individuo. Entonces, los ganglios y la fatiga generalmente es algo que demora más en resolver. Ahora, ¿cómo manejamos la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus? Control de la fiebre, o sea, darle tratamiento sintomático, paracetamol, solamente para cuando hay fiebre. Si hay náusea, pues antieméticos. Si hay prurito por el rash, antihistamínicos. Reposo. No se recomienda aislamiento. Ahora, cuando es Epstein-Barr y hay gran esplenomegalia, sí tienes que mandar un reposo absoluto, ojo, ¿eh? En otras formas, tipo citomegalovirus o Epstein-Barr, pero sin una esplenomegalia considerable, el reposo podría ser relativo. No se recomienda aislar a la persona. Esto de acá no es un virus que se transmita como el COVID, no es un virus respiratorio, ¿sí? Entonces esto no es necesario. Evitar ejercicio moderado por unas 3 semanas, siempre viendo que la esplenomegalia vaya resolviendo en el caso de... No están indicados en realidad aciclovir, valaciclovir, en realidad no tiene una evidencia de dar antiviral. Tampoco otro tipo de antivirales tipo ganciclovir, valganciclovir, no son útiles en la primoinfección para el inmunocompetente. Ahora, existen datos limitados para los corticoides, ¿no? Generalmente describen mejorías rápidas, de corta duración, cae la fiebre, pero son transitorias y el efecto rebote puede ser peor. Entonces, solamente considerarlos en realidad cuando hay obstrucción de vía aérea, cuando hay anemia hemolítica o cuando hay trombocitopenia severa. Ahí sí los tienes en realidad más en cuenta. Pero no usar corticoides rutinariamente en un síndrome mononucleósico, ¿sí? No usar corticoides rutinariamente en un síndrome mononucleósico. El Epstein-Barr, hay que tener cuidado porque el Epstein-Barr se ha descrito como virus oncogénico, se ha asociado con linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringio, linfoma de Hodgkin, LES, tiroiditis antiinmune. Entonces siempre tener cuidado y ver y seguir al paciente, no sea este el debut, por ejemplo, de un linfoma de Hodgkin, no sea este el debut de un lupus que se está expresando de esa manera, como un síndrome mononucleósico. Así yo tengo anticuerpos heterófilos positivos, polvunel positivo, IgM antígeno de la cápside viral positivo, cuidado que esto podría estar en relación también a la manifestación debut de otra entidad clínica que se asocia o que se puede asociar al Epstein-Barr como las que les he colocado ahí. Ok, entonces, en resumen, pues manejo sintomático, hidratar bien a la persona, darle analgésicos, antipiréticos, antieméticos de ser necesario, antivirales no tienen ninguna utilidad, corticoides en realidad no de forma rutinaria, solo en las circunstancias específicas. En algunos casos de citomega o toxoplasma con daño de órganos, por ejemplo, un toxoplasma que me dé miocarditis, un toxoplasma que me dé encefalitis, ahí sí yo podría considerar tratar con cotrimoxazol, por ejemplo, un citomegalovirus que me esté dando retinitis, bueno, ahí sí tendría que yo considerar darle ganciclovir, pero no de forma sistemática o rutinaria.
Cuidado, en realidad, que exacerbes el rash con el uso de beta-lactámicos, sobre todo con penicilinas, y decirle al paciente que no haga esfuerzo físico por lo menos un mes. Muy bien. En cuanto a metodología diagnóstica, acuérdate, polvunel, muy bueno en adultos, poco sensible en niños. Anticuerpos heterófilos positivos, no siempre es solo por Epstein-Barr virus, puede ser en otros virus como VIH. Epstein-Barr y citomega generalmente van con linfocitosis y linfocitos atípicos, y los episodios febriles tienen patrones de duración dependiendo del agente infeccioso. Muy bien, muchachos. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta con respecto a síndrome mononucleósico. ¿O todo claro? ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ya está. Gracias, Fiorella. Entonces vamos a seguir con herpes, ¿sí? No sé si es que me puedan confirmar que visualizan la pantalla. A ver, un momento. Ahí pueden ver la pantalla, chicos. A ver, díganme si o no. A ver, dime, porque de acá ya no leo. Sí se ve, doctor. Ya está. Entonces vamos a seguir con herpes genital, ¿ya? Muy bien. Entonces, en herpes, sabemos que el virus herpes simple tipo 1 causa la forma orolabial del herpes en el 80-90% de las veces, pero un 10% restante, la forma orolabial puede ser secundaria a herpes 2, mientras que la contraparte, o la inversa, el virus herpes simple tipo 2 causa en el casi 90% de las veces el herpes genital, y un 10% de las veces del herpes genital es causado por herpes simple tipo 1. ¿De qué depende? De la práctica sexual, ¿sí? De la práctica sexual. Ahora, todo virus herpes o herpes genital es un factor de riesgo importante para la transmisión del VIH. ¿Por qué el virus o la infección por virus herpes es un factor de riesgo para la transmisión del VIH? Porque causa lesiones ulcerativas. ¿Qué quiere decir? Que toda infección o toda condición que me dé úlceras en genitales o en mucosas, sobre todo mucosa oral, tiene riesgo incrementado de transmisión del VIH. Por ejemplo, herpes genital, sífilis, linfogranuloma venéreo, donovanosis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, clínicamente yo no puedo diferenciar un herpes simple tipo 1 del herpes simple tipo 2, ¿sí? La manifestación clínica es muy similar en ambos grupos. Pero lo que sí puedo saber son características en común. Por ejemplo, tienen un periodo de incubación de 4 a 7 días, y en el paciente con primoinfección va a tener algunas características en cuanto a presentación clínica. Por ejemplo, el paciente con primoinfección por herpes simple puede tener una clínica de 2 a 3 semanas. Y esta clínica generalmente se caracteriza por manifestaciones genitales y manifestaciones sistémicas. ¿Cómo así? Las manifestaciones genitales generalmente son múltiples y bilaterales en la primoinfección, y pueden tener esta secuencia u orden, ir desde un eritema hasta pápula, vesícula, úlcera y luego formar costras. Adicionalmente, tengo que decir que cuando se forman las vesículas del herpes, estas vesículas suelen estar agrupadas formando un racimo de uvas o a manera de racimo de uvas. Entonces suelen ser vesículas agrupadas a manera de racimo de uvas. Y luego estas se esfacelan y dejan una úlcera. Esa úlcera es dolorosa, a diferencia de otras entidades como sífilis, en donde la úlcera no duele. Ahora, adicional a las lesiones genitales, podría la persona tener síntomas sistémicos, como cefalea, fiebre, malestar general, disuria, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, la primoinfección no solamente se acompaña de sintomatología genital, sino también de sintomatología sistémica, ¿sí? Sí. Por ejemplo, acá pueden observar estas gráficas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que podemos ver en esta úlcera? Es una úlcera de bordes irregulares, ¿sí? Si tienen ahí el puntero, es una úlcera de bordes irregulares. ¿Qué más? Es dolorosa, la persona va a decir que le duele, que le molesta. Es múltiple. Vemos que hay otras úlceras a lo largo del cuerpo del pene y también en el glande y en el surco balar prepucial. ¿Qué más? El lecho es limpio. No tienes un lecho o un fondo digamos, con secreción purulenta, con tejido necrótico, no, es un lecho limpio, ¿sí? Miren acá, por ejemplo, úlceras múltiples, bilaterales, sumamente dolorosas. El borde, que si bien es irregular, está adyacente a la piel o mucosa, no tiene bordes sobrelevados, sino son bordes adyacentes a la piel o mucosa y son de característica irregular. Fondo o lecho limpio, sin secreción purulenta o tejido necrótico. De igual manera acá, ¿no? Mismo concepto. Ahora, para que vean, miren la disposición de las vesículas. Vesículas que se agrupan y forman a manera de racimo de uvas, ¿sí? Vesículas que se agrupan y dependiendo de la práctica sexual, estas pueden aparecer en distintas áreas del cuerpo. Ok, eso es la primoinfección. La primoinfección por virus herpes simple, generalmente que puede ser tipo 1 o tipo 2, pero el más frecuente a nivel genital es el tipo 2, ¿no? 90% de las veces. Ahora, existe el concepto de reactivación del virus herpes simple. Ahora, ¿cómo es una reactivación? La reactivación puede tener dos variantes, una sintomática y otra asintomática. ¿Qué quiere decir? ¿Se puede reactivar el herpes sin que yo me dé cuenta? Claro que sí, se puede reactivar sin que te des cuenta. Se puede reactivar sin que hagas ningún tipo de lesión cutánea. Por ende, la persona que tiene en realidad herpes simple, a pesar de que no tenga lesiones genitales, ¿podría contagiar? Puede contagiar. Definitivamente. Es más contagiante cuando hay lesión, pero no quiere decir que no lo sea sin ser lesiones. Ahora, las recurrencias, ¿cómo son? Suelen ser menos severas que la primoinfección, o sea, no suelen ser así de aparatosas. Usualmente están precedidas por síntomas prodrómicos. O sea, la persona ya sabe cuando le va a brotar el herpes. Tiene de repente hormigueo, picazón, prurito, ¿no? Entonces, así como una persona con migraña ya sabe cuando le va a venir la migraña, porque de repente escucha un sonido en el oído, comienza a ver lucecitas, etcétera, es decir, tiene pródromos. La persona con herpes recurrente también tiene pródromos. Las lesiones ya no son bilaterales, sino suelen ser unilaterales. Puede tener una presentación atípica, o sea, ya no es la clásica úlcera que viene de vesículas agrupadas, ¿no? Acá puede ser una fisura lineal, una escoriación. Ya no dura como la primoinfección duraba, de 2 a 3 semanas si es que no le daba antivirales. Ahora se puede autolimitar en 5 a 10 días la reactivación. Entonces, no es tan aparatosa, los síntomas no son tan floridos, es mucho más localizado, hasta puede ser atípico y el periodo en el que se autolimita es mucho más corto. Ahora, el paciente que tiene reactivación pero es asintomático es por un fenómeno que se llama shedding viral, ¿sí? Que es como un recambio de la cápside viral, lo que la traducción no es exacta. Y estos pacientes en realidad han sido descubiertos porque se han hecho estudios sobre la piel o sobre mucosa de pacientes que tenían historia previa de herpes, pero hicieron en realidad los estudios cuando no habían lesiones activas y los mandaron pues a hacer cultivos de virus o PCRs en donde detectaron que habían cultivos positivos o PCRs positivos en pacientes que no tenían ningún tipo de lesión, pero que tenían historia de tener herpes. Entonces, así es como se descubre que en realidad existe la posibilidad de una reactivación, pero sin que el paciente presente síntoma alguno. Ahora, generalmente las reactivaciones es más frecuente con herpes 2 que con herpes 1. Miren, casi después o durante el primer año desde la primoinfección, las reactivaciones para el herpes simple tipo 1 podrían ser hasta el 50%, mientras que las reactivaciones durante ese primer año secundario a la primoinfección o siguiendo la primoinfección podrían llegar hasta el 90% para el herpes 2. Quiere decir que si yo tengo un paciente con una primoinfección por herpes simple tipo 2, prácticamente le tengo que decir que va a volver a tener un episodio de activación no tan severo, no tan agresivo, mucho más localizado y menos, digamos, menos sintomático,
pero con casi un 90% de posibilidad durante este primer año que transcurrirá. Recordar que hay pacientes que en el 20% aproximadamente de ellos tienen 10 o más recurrencias durante ese primer año. Entonces acá sí se comporta de manera muy limitante las reactivaciones. Miren, por ejemplo, las reactivaciones por herpes, o miren la clínica de la reactivación por herpes, mucho más localizada, ¿no es cierto? Mucho más localizada, no tan aparatosa, ya no son lesiones múltiples, son lesiones únicas. No son úlceras así como tal, propiamente dichas, sino son lesiones en realidad más sutiles, mucho más fácil de controlar. Cuidado con el herpes neonatal, sobre todo en las gestantes. Cuidado con el herpes neonatal, porque se ha descrito también transmisión vertical, sobre todo durante el parto, con mucho más riesgo de que esto suceda si se trata de herpes simple tipo 1, con una elevada morbilidad en los infantes, y en casos severos puede dar compromiso multiorgánico con mortalidad altas de hasta el 30%. Ahora, ¿cuándo es que tiene más riesgo la madre de contagiar y de en realidad de transmitir verticalmente el herpes al feto o al neonato? En realidad es cuando se presenta la primoinfección de herpes genital durante la etapa más avanzada del embarazo, ¿sí? Esa es la etapa más importante porque no hay forma de que el anticuerpo protector IgG pueda ser transmitido a la placenta porque todavía no se ha desarrollado, todavía no se ha sintetizado y bueno, y es una primoinfección, justamente en ello radica el peligro de las primoinfecciones, que la madre no tiene el anticuerpo protector para pasárselo al neonato. Perfecto, ¿cómo hago el cuadro clínico, muchachos? ¿O cómo hago el diagnóstico? Perdón, primero, sumo el cuadro clínico compatible, la clínica siempre mandará, y a esto le sumo el hallazgo laboratorial. Siempre es recomendable hacer el laboratorio. ¿Qué tipo de exámenes haré? Bueno, prioricen el ELISA IgG para virus herpes simple, tanto 1 como para el 2. El ELISA IgG para el herpes simple tipo 1 como para el herpes simple tipo 2. Si es que te sale el 1 positivo y el 2 negativo, entonces eso es consistente con herpes genital o no genital y te quedas ahí, en que puede ser, en realidad, el herpes simple tipo 1 puede ser el que está explicando esas lesiones genitales. Si te sale el herpes simple tipo 2, esto en realidad ya es contundente de herpes genital sin lugar a dudas. Entonces siempre es importante hacer la serología, sobre todo en mujeres que están pensando tener hijos a futuro para saber si es que han desarrollado el anticuerpo protector o no. Y también para dar la consejería de pareja. ¿Cuál es el tratamiento? Hay 3 antivirales en realidad disponibles para este tipo de manejo. Tienes en primer lugar aciclovir, que para una primoinfección lo das 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Valaciclovir, que es una muy buena segundo antiviral, que también algunos dicen no algunos dicen, los estudios han demostrado que valaciclovir tiene mucho mejor performance que aciclovir, en el sentido de que controlan mucho más rápido las lesiones y el cuadro clínico que la aciclovir. Y para herpes zóster, que es en realidad otro tipo de virus secundario a la reactivación del virus varicela zóster, se ha visto que tiene menos secuelas de dolor neuropático cuando se usa valaciclovir con respecto a aciclovir. Lo malo es el costo, el valaciclovir es sustancialmente más caro. Bueno, si uso valaciclovir, es 1 gramo cada 12 horas por 7 a 10 días, y famciclovir, que no tenemos en el país, lo puedo utilizar 250 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Para las recurrencias es mucha menor dosis por mucho menos tiempo. Por ejemplo, yo podría usar 400 cauchos, pero por 5 días. O podría usar hasta 800 cada 8, pero por 2 días, por ejemplo. O podría utilizar valaciclovir 500 cada 12, pero solo por 3 días. Así, entonces se baja un poco la dosis y se baja un poco la frecuencia porque los episodios ya no son tan agresivos ni tan floridos como la primoinfección. Para aquellos pacientes que tienen reactivación tras reactivación tras reactivación y se catalogan ya como un herpes genital recurrente, para ellos existe la terapia antiviral supresiva. ¿Qué quiere decir terapia antiviral supresiva? Que va a ser para toda la vida. ¿Por qué? Porque tienen un virus que no tiene cura, que solamente se controla y que lamentablemente no hay manera de evitar las recurrencias más que administrando el antiviral. Entonces, así como un hipertenso tiene el diagnóstico y ahora va a tener una entidad que no se cura, pero sí se controla y va a tener que tomar una medicación de por vida, igual acá, el paciente con herpes genital recurrente tendrá que tomar un antiviral de por vida. Ahora, es mucho más sencilla la toma en este sentido, ¿no? Valaciclovir puede ser 1500 una vez al día, o sea, podría ser que tome una pastillita al día nada más, o podría ser que tome una pastillita cada 12 horas, es decir, 1 gramo cada 24 horas.
Pero bueno, se hace mucho más factible, ¿no? De manejarlo, sobre todo con valaciclovir. Si lo manejo con aciclovir, la terapia supresiva es 400 cada 12 horas por un tiempo también no definido. Y bueno, cuando se da la primoinfección durante el embarazo, aciclovir o valaciclovir en realidad son opciones disponibles eh, para estos escenarios. Muy bien, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta. Lo he hecho en poco más de 1 hora. Toda la clase está grabada. Y cualquier duda, pues háganmela saber de una vez o si no, me la hacen saber en el transcurso de los siguientes días a través de los medios de comunicación. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Díganme sí. Ya está, listo. Muy bien, entonces voy a dejar de grabar.